el día de hoy. Estamos siempre siguiendo el desarrollo que nos hemos propuesto a través del programa que hemos compartido con ustedes, así es que espero también que ustedes estén atentos a lo que vamos desarrollando en cada una de las clases y pudiendo repasar. Yo voy a ir directamente a compartir mi pantalla para iniciar la mañana de hoy con las clases y los temas que nos estamos proponiendo. Les decía también lo importante que es que ustedes puedan durante la clase estar escribiendo sus preguntas y comentarios en el chat para que en el momento en el que nos detengamos eh, podamos conversar acerca de esos comentarios y de esas preguntas. Por favor, no se queden con ninguna duda y que también podamos tener la oportunidad de abrir los micrófonos y poder conversar de esa manera. Hoy vamos a estar desarrollando estos tres temas. Vamos a ver hasta dónde nos va, tenemos el tiempo hoy, pero la idea es que lleguemos hasta el tema de adjetivo, en el que ya vamos a poder armar algunas frases y pequeñas oraciones en hebreo, habiendo tenido ya la introducción del sustantivo, que estos son temas que vamos a ir desarrollando también en las siguientes clases, algo acerca del artículo y del adjetivo. De eso vamos a estar conversando el día de hoy. También les recuerdo que vamos tenemos siempre un receso, más o menos a los 50 minutos, 55 minutos, un receso de 5 minutos para estirar las piernas, ir por un poco de agua o una bebida caliente y luego retomar para la segunda jornada de la clase de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Siempre hay que recordar, en estas semanas vamos a estar recordando el alefato, que lo tenemos que ir, ¿cómo se dice? Como puliendo, definiendo, interiorizando, recordando el alefato con todas sus letras. Hoy solo las vamos a repetir sin explicarlas ya lo que hemos dicho de ellas, ¿no? La Aleph, la Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Sajin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ajin, Pe, Tzade, Kof, Resh, Sin y Taf, que son las 22 letras del alefato. Luego siguen estos otros 5 trazos, que son las letras sofit o las letras finales, la kaf sofit, la mem sofit, la nun sofit, la pe sofit y la tzade. Esas son nuestras consonantes. Luego están las vocales no las vamos a leer esta mañana, solo recordar cuáles son los trazos de nuestra vocal A. Recuerden que en hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas, ¿verdad? Estos son todos los trazos para la vocal E, los trazos para la vocal I, para la vocal O y para la vocal U. Esos son los trazos de las vocales. Eso lo vamos a recordar porque tenemos que armar las palabras, las sílabas y luego vamos a ir armando frases también. Estos versículos son versículos que debemos transliterar. Recuerden que transliterar es escribir cómo suenan las palabras en nuestro idioma. Por ejemplo, en la clase anterior hicimos la primera línea, Yevarejeja Adonai Bejish Mereja, ¿verdad? Yevarejeja Adonai Bejish Mereja, y luego sigue Yaer Adonai Panav Eleija Vijuneka. Yisa Adonai Panav Eleija Veyasem Leja Shalom. Es la bendición sacerdotal del número 6, del 24 al 26, que esos son versículos también para que nosotros podamos memorizar, y eso nos va a servir también para reforzar algunos temas gramaticales.
que es precisamente de lo que vamos, algunos de estos temas vamos a hablar el día de hoy y los vamos a ir reforzando en las siguientes clases. Como estamos estudiando idiomas, el hebreo y el griego, hay que recordar algunos asuntos de gramática, de la gramática. Y aquí hay que ser muy enfático, ¿verdad? No vamos a avanzar, no vamos a tener un buen desarrollo y una buena comprensión de los idiomas originales, como el hebreo, el griego, ni de cualquier otro idioma, si no comprendemos la gramática del idioma. Eso es algo muy importante. Entonces, en todos los idiomas, siempre hay estos cuatro grupos de palabras. Por ejemplo, los sustantivos son todas las palabras que nombran los objetos, les dan el nombre, no un nombre propio, sino bueno, es una especie de nombre propio, ¿no? Teléfono, mesa, piso, zapato, camisa, mano, ojo, árbol, pájaro, lámpara, taza, todos esos son sustantivos porque nombran, únicamente nombran. Luego los adjetivos describen camisa roja, bonita, fea, cara, barata, es decir, eso es lo que se dice de los sustantivos, básicamente describen. Y los verbos expresan vitalidad. Verbos de acción, otros verbos que no son exactamente de acción, pero que expresan una vitalidad, es decir, reflejan la vida y que hay movimiento, que hay acción, que hay algo está ocurriendo. Son las palabras esos son los verbos, los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Luego están en un cuarto grupo, por efectos de la clase, porque aquí hay mucho de qué hablar, vamos a ponerlos como complementos del idioma, que son todas las demás palabras que no son sustantivos, que no son adjetivos y que no son verbos. Otra cosa que hay que decir es que hay sustantivos que se comportan como adjetivos, se dice son sustantivos adjetivados. Y también hay adjetivos sustantivados, es decir, adjetivos que se comportan como sustantivos, y también hay sustantivos y adjetivos que se pueden verbalizar, o al revés, verbos que se pueden adjetivar y verbos que se pueden sustantivar. Y eso ya en la dinámica del idioma va ocurriendo y vamos a encontrar, como estamos haciendo, la intención de este curso es que podamos traducir el texto bíblico, partes del texto bíblico del hebreo al español. Entonces vamos a encontrar en el español que están ocurriendo estos casos. Ocurren algunos de esos fenómenos también en el hebreo. Entre los complementos están todas las demás palabras, ¿verdad? Todo lo demás que no es ni sustantivos, ni adjetivos, ni verbos. Esos son los, vamos a decir, los complementos vamos a ver, del idioma, ¿verdad? Bien, por ejemplo, hoy vamos a platicar algo del artículo y vamos a ver de algunas otras cosas en las siguientes clases. Observemos algo más en el tema de la morfología. Veamos algunos elementos básicos. La morfología es, digamos, cómo están formadas las palabras, las frases y las oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, las frases y las oraciones están formadas por palabras. Estas constituyen unidades lingüísticas independientes y tienen un sentido propio, ¿verdad? Con sentido propio estas palabras. Es posible separar las palabras por pausas en el lenguaje oral y también por espacios en el lenguaje escrito. Hoy nosotros en el hebreo ya tenemos espacios. Recuerdan que una de las características que hemos visto del hebreo es que en la antigüedad los primeros manuscritos no tenían espacios, no tenían tampoco trazos para vocales, pero nosotros ya tenemos los espacios y podemos identificar palabras. Entonces, en algún momento vamos a ir trabajando palabra por palabra y luego vamos a armar el sentido general de la frase teniendo en mente ya todas las palabras. Eso lo vamos a ir haciendo conforme vamos practicando el tema de la traducción. La morfología se ocupa entonces del estudio de las palabras, la estructura interna de la palabra, el proceso de la formación, las modificaciones de las palabras, que también algunos llaman accidentes gramaticales, como el género. En español nosotros tenemos masculino, femenino, neutro. El número, el singular y el plural, el tiempo,
digamos, en español el tema del tiempo también es complejo, pero lo podemos resumir en pasado, presente y futuro. El modo de las palabras puede ser indicativo, puede ser subjuntivo y hay otros modos. Esto vamos a profundizar cuando entremos al tema del verbo y otros aspectos, ¿no? Que se generan en relación a las palabras. Eso lo tenemos que tener en mente. Ahorita estoy pensando en español, básicamente en español. Después vamos a ver algunas cosas que de estas que son parecidas o en lo que son similares o difiere el hebreo del español. Entonces vamos a encontrar en los elementos básicos de las palabras los morfemas, la flexión de las palabras, las derivaciones y la composición de estas mismas palabras. Todo esto da como resultado las diferentes clases de palabras que tenemos en español y que van conformando ¿qué será? La unidad, las unidades mínimas de cada idioma. Por ejemplo, en asuntos de morfemas, los morfemas son esas pequeñas unidades que le dan significado a las palabras. No necesariamente coinciden con las sílabas, los morfemas. Aquí tenemos una raíz de la palabra, esto también se conoce como lexema, las raíces, y luego los morfemas son estas variaciones que le dan un significado distinto a las palabras. Tengo la raíz ni, digamos aquí es difícil leerlo con el sonido de la ñ, pero luego, esta es la parte que no va a cambiar de la palabra, invariable, ¿verdad? La raíz. Estas serían las radicales, se dice en otro lenguaje, que son las letras que forman la raíz. En español sería consonantes y vocales que forman la raíz. En hebreo solo vamos a tener consonantes. Van a haber sonidos vocálicos en las radicales, pero básicamente las radicales se cuentan únicamente las consonantes. Pero aquí tengo, por ejemplo, niño, este es masculino singular. Niña, esto es femenino singular. Niños, esto es masculino plural. Niñas, femenino plural. Y todavía hay otras palabras como niñez, que se refiere a un estado, ¿verdad? Y se puede decir que depende ya la frase, ¿no? La niñez, entonces se forma esa frase es una frase femenina, de género femenino, estamos hablando de asuntos gramaticales, singular, niñera, niñería, pero noten la raíz, no cambia, y estas variaciones son las que van dando un significado distinto a cada palabra. El morfema raíz es el radical o el lexema, es lo que se mantiene invariable, ¿verdad? Y aporta el significado básico de la palabra. Luego está el morfema flexivo o derivativo, que también se llama desinencia, gramema, también se le puede llamar sufijo, los sufijos, ¿verdad? Que es lo que aparece al final de las palabras. Este siempre varía y agrega un significado de género, número, tiempo, etcétera, a las palabras, ¿verdad? Y aquí está otra vez el ejemplo de niño. Este sería nuestro lexema y estos son los derivativos, ¿verdad? La parte donde ocurre la flexión, el sufijo o las desinencias de la palabra. Algunas ocasiones la palabra puede estar constituida por un solo morfema, ¿verdad? Que es la parte mínima de cada palabra, que son nuestras palabras que llamamos monosílabas, ¿verdad? Monosilábicas, una sola sílaba, mar, pero ya tiene un sentido completo, aunque esta da, por ejemplo, mares, ¿verdad? Sol, así, mil, pan, que son palabras monosilábicas. Este tema de flexión es el procedimiento que agrega una desinencia a un morfema raíz, expresan variaciones de género, número y tiempo, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? No afectan la categoría de las palabras, es decir, al agregar morfemas a una raíz, los sustantivos siguen siendo sustantivos y los adjetivos seguirán siendo adjetivos y así. En algunos casos, los morfemas agregan, sustantivizan o adjetivizan algunas palabras, pero son casos especiales que, digamos, en hebreo
ocurren de una manera particular y eso lo tenemos que ver en un tema específico, ¿verdad? Eso ya lo estamos revisando, estas derivaciones. Este material lo tienen ustedes, voy a pasar un poco rápido esta parte para llegar a la parte del hebreo, que es lo que nos corresponde. Esta es una parte que me interesa comentar. Dice, estas derivaciones, según dónde se coloquen, los morfemas derivativos pueden ser prefijos cuando van al principio de la palabra, como por ejemplo deshacer, deshacer. Este des no es de la palabra principal es hacer y este des es un prefijo. Los infijos son derivaciones que quedan en medio de la palabra, pueden estar al principio o al final. Por ejemplo, aquí está Carlit, este it es el morfema o la derivación de pequeño, ¿verdad? Está en medio y luego está os, ¿verdad? Carlitos, ¿verdad? Aquí podría ser Carlita si es femenino, ¿verdad? O esa parte. Los sufijos son los que van al final, como revelación, morfema que hace una flexión de la palabra está al final. Entonces tengo prefijos, están al principio, infijos cuando quedan en medio, puede ser al final o al principio, pero están en medio, y sufijos cuando están al final de la palabra. Ok, veamos algo en hebreo. Aquí tengo esta palabra se lee kadosh, esta es una kof, una kametz, una dalet, un jolen malé y una shin. Es kadosh, la palabra kadosh. Recuerden que siempre hay que leer de derecha a izquierda en hebreo, de derecha a izquierda, la palabra kadosh. A la palabra kadosh se le pueden agregar, yo estoy usando aquí estas X para decir que puede ser cualquier letra, pero se le pueden agregar elementos al principio a la palabra y también se le pueden agregar elementos al final de la palabra. Entonces, los elementos que aparecen al principio, recuerden que el hebreo se lee de derecha, entonces el principio de las palabras hebreas son aquí hacia nuestra derecha. Lo que se agrega al inicio, hemos dicho que son los prefijos y lo que se agrega al final de las palabras son los sufijos, y queda la raíz. Digamos, en un análisis de palabras, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de identificar prefijos y sufijos para identificar la raíz. En un diccionario, en un léxico hebreo, no aparecen palabras con prefijos y sufijos. Se supone que esos prefijos y sufijos yo ya lo sé. Entonces, lo que va a presentar el léxico, el diccionario, van a ser las palabras, la palabra básica, la palabra raíz únicamente, ¿verdad? Entonces, yo tengo que aprender a separar los prefijos y los sufijos para identificar la palabra raíz y eso es el significado principal de la palabra. Los prefijos y los sufijos le agregan algunos elementos y matices, pero el significado principal depende de la raíz de la palabra. Eso vamos a ir viendo. Eso puede ocurrir entonces que tengamos prefijos y que tengamos varios sufijos al final. Básicamente, en hebreo, las palabras más largas tienen 2 prefijos y 2 sufijos al final, ¿verdad? A lo sumo. Estoy tratando de recordar si hay un caso de una palabra más extensa, pero no se me viene a la mente. Lo que tengo presente es que pueden haber palabras que son palabras muy grandes, con 2 prefijos, la raíz, que va a ser básicamente de 3 radicales la mayoría de veces, y 2 sufijos al final. Entonces vamos a tener una palabra un poco larga, pero no son muy frecuentes en hebreo. Entonces, recordemos que los elementos que no pertenecen a la raíz y que quedaron en medio, en este caso es un sufijo, están también se les llama infijos, ¿no? El infijo. En clase yo regularmente estoy diciendo los sufijos en plural o los prefijos cuando hay 2, ¿verdad? Al final. Pero en algunos elementos, en algunos momentos vamos a necesitar referirnos al infijo de esa palabra. Entonces ya sabemos que el infijo es lo que quedó en medio
No está estrictamente al final y tampoco está estrictamente al principio, sino quedó ahí en medio. Entonces podemos tener palabras parecidas a la que está ahorita en la pantalla o como esta, que tienen dos prefijos y que tienen un sufijo, o podría tener solo prefijos y ningún sufijo, o solo sufijos y ningún prefijo, ¿verdad? O las palabras más extensas, que era lo que yo les decía, como este último ejemplo que está aquí en la pantalla, la palabra raíz siempre con sufijos y prefijos en esa palabra. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer nosotros acá en el curso es a identificar los prefijos y los sufijos y los vamos a ir conociendo cuáles son, qué elementos son, cuáles son las características de forma, las letras y los significados que aportan a las palabras. Veamos algo del sustantivo hebreo. Ya hemos dicho que los sustantivos son palabras que nombran cosas, que nominan, dicen algunos, de ahí el tema en algunos textos al sustantivo se le llama también nombre, el nombre, ¿verdad? Sustantivo o nombre, porque nombran cosas, nominan cosas. De ahí algunos casos de los famosos nominativos. Ese es en el asunto del sustantivo. En hebreo, los sustantivos, para entender el sustantivo o las formas básicas del sustantivo, vamos a referirnos a un cuadrante como este. Eso nos va a ayudar a tener en mente, aunque no lo hagamos siempre así cuadriculado, pero a tener en mente las formas básicas del sustantivo. La columna de la derecha serán los masculinos y la columna de la izquierda serán las formas del femenino. La primera fila, la fila de arriba, la fila superior, será las formas del singular y la fila de abajo las formas del plural. Es decir, si yo me pongo acá, aquí será masculino singular. Este cuadrante de aquí será el femenino singular, masculino plural y femenino plural. Entonces, esta mañana vamos a revisar este tema con sustantivos que son regulares. Al decir regulares, estamos diciendo que al agregársele sufijos y prefijos, la raíz no va a cambiar, va a ser siempre la misma raíz. Eso nos va a ayudar ahorita que estamos iniciando para no tener conflictos, ¿no? De cómo identificar algunos sustantivos, porque igual en español tenemos sustantivos irregulares, hay sustantivos heteronímicos, se dice cuando la forma del masculino y el femenino son distintas. Por ejemplo, decimos vaca y para decir el masculino de vaca no decimos vaco, sino decimos toro, ¿verdad? Claro, en español nosotros no tenemos problema con eso, pero cuando alguien está aprendiendo español de otro idioma, viene una persona extranjera y quiere aprender español, tiene cierto conflicto, ¿no? Por esas variaciones, vamos a decir. Bueno, entonces vamos a usar esta palabra. Esa es una dalet, ese es un holen malé y otra dalet. Este se lee dod. Dod. Dod significa tío. En el libro de Cantares se utiliza como amado también, ¿verdad? O querido. La amada habla del amado en el término de dod, esta parte. Entonces, nosotros lo vamos a traducir como tío para auxiliarnos esta mañana, y es más corta la palabra también. Entonces, vamos a decir que dod es tío. Y esta es la palabra raíz. El masculino singular del hebreo es la forma básica del sustantivo. Va a ser siempre la forma básica. Luego podemos copiar esa misma raíz, porque es un sustantivo regular, entonces la raíz no va a cambiar. Y le vamos a agregar un sufijo, que yo lo tengo aquí en color rojo. Este sufijo, este es una kametz y este es una hei. Y aquí, al final de esta palabra, vamos a poner el acento. Entonces vamos a leer dod, pero esta ahora es una A y esta no tiene sonido, entonces solo suena la vocal A. Doda, doda. Dod es tío, doda es tía.
como en Génesis, eso creo que algunos han oído algo de eso. Ish para hombre, Isha para mujer. Ish, Isha. Cuando el hombre dijo, esta será llamada varona, traducen algunos, ¿verdad? Porque es varón, varona, ¿verdad? Es una palabra extraña en español, no es muy usual, es correcta, pero no es usual, varona, ¿verdad? Es hombre, mujer, es lo más usual. Aquí tenemos de ese de Ish, Isha, que lo hemos escuchado. Ese es Dod, masculino singular, Doda, femenino singular. Y luego copiamos la raíz de la palabra y le vamos a agregar este sufijo. Este es un jirek, este es una yod y este es una mem sofit. Noten que debajo de la yod no hay ninguna vocal. Entonces la yod está en función de vocal. Esta es una letra I, es el jirek yod, la vocal jirek yod y el sonido de la mem, que es una M. Este sufijo suena im. Por eso, y también arrastra el acento. Vamos a leerlo, dodim. Ya tengo dod, doda, dodim. Este es el masculino plural. La mayoría de palabras hebreas que nosotros oímos que terminan en im, la mayoría de ellas se refiere al masculino plural, ¿verdad? Y la última forma del sustantivo, copiamos la raíz y vamos a agregar este sufijo. Es un holen malé y una taf. Aquí suena ot. Esta es una letra, el sonido de la O y el sonido de la T. Ot. Entonces la palabra hebrea suena dodot. Dodot. Tengo dod, doda, dodim, dodot. Dod, doda, dodim, dodot. Tío, tía, tíos, tías. Dod, tío, doda, tía, dodim, tíos, dodot, tías. Este es masculino singular, dod, femenino singular, doda, masculino plural, dodim, femenino plural, dodot, dodot. Veamos otro ejemplo con otra palabra. Ahora, bueno, aquí tenemos solo los sufijos inicialmente. El masculino singular no tiene ningún sufijo, es la raíz. El femenino singular usa el sufijo kametz hei. Por ahí vamos a ver que hay casos que usan otro sufijo como excepciones, pero la mayoría de femenino singular va a ser kametz hei. Masculino plural usa el sufijo im y el femenino plural usa el sufijo ot. El sufijo ot. Ahora, vamos a usar el sustantivo. Esos son sustantivos regulares. En hebreo la traducción sería caballo, este sustantivo hebreo. Esta es la raíz. Esa es una samech, que suena como S. Ese es un shurek y otra samech. Aquí dice sus. Sus. Entonces, sus es caballo, masculino singular. Ahora leo susá. Recuerden que el acento al final, susá es femenino singular. Este sería, nosotros no decimos caballa, ¿verdad? Decimos yegua, yegua. Sus, caballo, susá, yegua, susim, caballos en plural, susot, yeguas en plural, ¿verdad? Eso sería en plural. Las formas del sustantivo. Esta palabra hebrea se traduce como toro, toro. Bueno, básicamente es el ganado vacuno masculino, ¿verdad? Toro. Esta es una letra P y tiene dagesh. Aquí suena como nuestra letra P, P de papá o de pepino, ¿verdad? Ese sonido. Tiene una pata que suena A y una resh, que es el sonido de la R. Aquí dice par, par. Así suena esta palabra, par. Entonces tengo par, que significa toro, y luego para, que pues en español ya no es un sustantivo regular, porque aquí es vaca, ¿verdad? Par, que es masculino singular, toro. Para,
Fíjense, en hebreo es regular, pero en español es irregular, ¿verdad? No, no es la misma palabra. Para, que aquí sería vaca, el femenino singular. Eh, parim, los toros, parim, y parot, vacas. Parot, vacas. ¿Verdad? Para, parim, parot. Eh, masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Esto en algunos ejemplos. Este es un sustantivo, adjetivado, adjetivo, sustantivo. Vamos a hacer la traducción que estamos viendo ahorita, sería más bien un adjetivo. El adjetivo y el sustantivo hebreos se comportan de la misma forma en estas declinaciones o en estas variantes o flexiones de las palabras. Por ejemplo, esta es una letra tet que suena como T, la T de tomate, un Holen Maleb y una letra, esta se llama Bet, la letra Bet, que es como nuestra B. Entonces se lee Tov, Tov, la palabra Tov, ¿verdad? Tov. Aquí sería bueno, Tová, buena, Tobim, buenos, Tovot, buenas. Tov, Tová, Tovim, Tovot. Entonces, bueno, ya tengo, por ejemplo, hicimos tío y aquí podemos hacer una relación, eso lo vamos a ver un poquito adelante, el tema de los adjetivos, pero puedo hacer una relación. Puedo decir Dod, Tov. Recuerdan, Dod significa tío, ¿verdad? Y Tov es bueno, tío, bueno. Ya tengo una frase, ¿verdad? Tío, bueno. Doda, Tová. Y debe haber también esa coincidencia, concordancia, así como en español decimos casa bonita, ahí está femenino singular, no digo casa bonito. Casa bonito no está bien en español, ¿verdad? Es casa bonita, casa bonita. En español tiene que haber esa concordancia. En hebreo se comportan los sustantivos y los adjetivos de la misma manera, por lo menos los regulares, ¿verdad? Dod tov, ¿verdad? Tío bueno, doda tová, tía buena, dodim tovim, tíos buenos, dodot tovot, tías buenas, ¿verdad? Usando la palabra anterior dod para armar esas frases. Luego hay otros sustantivos que tienen pequeñas variantes cuando van cambiando de singular a plural o cuando pasan a femenino, tienen algunas variantes. Veamos algunos ejemplos. Estudiante, la palabra estudiante en hebreo es esta palabra. Ya no vamos a describir aquí las consonantes, sino vamos a leer las frases. Esta es las sílabas, perdón. Ta, esta es una lamed. Este sheva no lo leemos, entonces solo leemos talmid. Talmid. Se lee esta palabra, talmid, que es estudiante. Talmid, estudiante. Talmidá, que sería en español también estudiante, solo que femenino. Este es estudiante masculino, un estudiante, una estudiante, ¿verdad? Talmid, talmidá, o a veces se usa también alumna, alumno, talmid, alumna, talmidá, talmidim y talmidot. Esta es una palabra regular. Noten que la raíz no cambia. Talmid, talmidá, talmidim, talmidot. La palabra maestro. Maestro es la palabra moré. 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 En el contexto que estamos ahorita, yo soy moré, ustedes talmidim, ¿verdad? Talmidim. Yo soy moré, ustedes talmidim. Moré. Luego está mora, morim y morot. Morot. Esta ya no es tan regular porque la raíz de la forma básica cambia, ¿no? Desaparece esta vocal y también desaparece una hey y solo queda eh, los sufijos o las desinencias que se están usando para señalar el género y el número en hebreo. Moré
maestro, morá, maestra, morim, maestros, morot, maestras, maestras. El sustantivo sacerdote. El sustantivo sacerdote es el sustantivo cohen. Cohen, esa es una palabra re. El acento va en la penúltima sílaba. Aquí, ¿qué es la primera sílaba en esta palabra? No leemos Cohen, sino Cohen. No es Cohen, sino Cohen. Cohen, no es tan regular. Y la forma femenina leemos Coena. Ya cuando entran en esta dinámica de las variantes, las variaciones de femenino y plurales, el acento pasa al final. Aquí leemos Cohen, Coená, Coanim, Coanot. Entonces tengo sacerdote, sacerdotisa, sacerdotes en plural y sacerdotisas en plural. Cohen, Coená, Coanim, Coanot. De esta palabra. Luego, el sustantivo rey, que se lee melech, melech. Igual el acento, vean, esta es una palabra segolada y el acento va en la penúltima sílaba, melech. Este sustantivo tampoco es regular, sufre algunas variantes. Bueno, estrictamente en hebreo sí es regular, aunque la pronunciación suena distinta, ¿no? Melech, Malká. Observen aquí las radicales. Es una mem, una lamed y una kaf en la forma sofit. Aquí está ocurriendo algo, es una kaf sofit. Luego, al agregarle el sufijo de femenino, la kaf ya no queda en la última posición. Por eso regresa a su forma regular. Ya no es una kaf sofit. Para que pudiera tener esta forma, debe estar estrictamente al final. Nunca vamos a encontrar una kaf, a menos que sea un error, con la forma sofit y luego va a haber otro signo en la misma palabra, ¿no? Las sofit son estrictamente las letras finales. Por eso es que acá sigue siendo la misma raíz, aunque la forma cambia. La mem, lamed, kaf, igual tengo mem, lamed, kaf, más el sufijo de femenino singular. Solo que esta palabra ahora la leo malká, malká, melech, malká, y aquí se mantienen las radicales, aunque la pronunciación cambia un poco, melahim, melahim y malkot. Entonces tengo melech, es rey, masculino singular, malká, es reina, femenino singular, melahim, masculino plural, malkot, femenino plural. La forma de femenino plural. Veamos otros sustantivos. Un par más de estos sustantivos. Tengo profeta, que profeta en hebreo se lee naví, naví. Entonces, este es profeta, masculino singular. Luego pasa nevia, es el femenino singular, naví, nevia, y se mantienen las radicales por el momento. Nevia, neviim, neviim, la raíz se mantiene, neviim, neviot, neviot, aunque la pronunciación suena diferente, pero observen las radicales se mantienen. Naví, nevia, neviim, neviot. Naví, nevia, neviim, neviot. Profeta, profetiza, profetas, profetizas en neviot. Hijo, el sustantivo hijo es ven, ven, ven es hijo, ven. Para hija es vat. Y era lo que les decía, en lugar de algunos sustantivos, en lugar de hei, toman una taf al final. Vamos a encontrar por ahí algunos de esos sustantivos con una taf al final que señala también el femenino singular. Este es vat. ¿Han oído la expresión vat sion, ¿verdad? Hay una canción de Paul Wilbur que dice Ronnie, Ronnie,
Roni, Bat Sion, se refiere a hija de Sión, la frase hija de Sión, Bat Sion, la hija de Sión, es Ben, Bat, Banim, es hijos, y aquí está pasando lo mismo de la Nun, esta es una Nun Sofit, está al final. Aquí está la letra Nun, pero ya no está al final, por eso regresó a su forma regular. Ben, Banim, aquí está la Nun, pero en la forma regular, y aquí la Nun, la misma Nun, solo que en su forma Sofit. Ben, Vat, Vanin y Vanot. Hijo, hija, hijos, hijas. Hijo, hijo, hija, hijos, hijas, en este sustantivo. Un asunto del número de los sustantivos. En hebreo existe, además del singular y plural, el número dual, así se llama, dual. Es decir, que se refiere a aquellos objetos o miembros del cuerpo que operan o existen en pares. 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. Si estamos hablando de una persona, de un varón o una señora, y decimos que se lastimó las piernas, ¿cuántas piernas se lastimó? Bueno, 2, ¿verdad? En ocasiones decimos, ay, se lastimó las 2 piernas y enfatizamos las 2. Pero el número digamos que no es necesario si estamos refiriéndonos a una persona, porque cuando lo usamos en plural y decimos piernas, pues solamente hay 2 piernas, 2 ojos, 2 manos, 2 orejas, ¿verdad? Esa parte. Y tienen un sufijo, que es este sufijo que aparece aquí, es una pata. Aquí encima de la pata iría una consonante, y luego está la yod, y debajo de la yod hay un jirek, que esto sí ya forma una sílaba, la sílaba yi, y la mem sofit. El acento va aquí en la penúltima sílaba. Ajim es la acentuación del sufijo ajim. Entonces tenemos, por ejemplo, ejinajim. Ejinajim es ojos. Solo ajin es un ojo, con N, ajin. Ojo, como el nombre de la letra, ojo. Pero ojos, ejinajim. Mano es yad, la mano. Se utiliza también se usa para brazo, es toda la pieza. Yad es una mano. Y yadajim son manos, o las 2 manos, digamos, ¿verdad? Regel es pierna. Aquí debe ser singular, perdón. Yo puse plural, pero debe ser singular. Regel es pierna, una pierna. O un pie puede ser también regel, se traduce como pie. Y reglajim es piernas. Y yo estoy enfatizando aquí con el 2, pero básicamente es piernas. En algunos contextos, el dual se usa también como una especie de plural, de un plural indeterminado, ¿no? En algunos sustantivos que se pueden traducir como plural y se pueden traducir en ocasiones también como singular. Por ejemplo, magim es agua, pero en algunos contextos puede ser aguas, agua o aguas, magim. Y esta es una palabra también que ha generado polémica a nivel incluso teológico, ¿verdad? La palabra shamajim, porque se puede traducir como cielo y también se puede traducir en plural como cielos. Fíjense en Génesis 1:1, que estamos memorizando, dice, Bereshit bara Elohim, esa parte es Bereshit en el principio, bara es el verbo, creó, y luego Elohim, que es Dios. En el principio creó Dios, dice, Bereshit bara Elohim. Hay otra palabrita que es et, esa palabrita vamos a verla un poco más adelante, pero me anticipo diciendo que esa palabra et en hebreo, en muchas ocasiones al traducir al español no se puede traducir, no tiene una traducción particular, sino que la función de esa palabra et
es señalar el objeto directo en la oración. Vamos a hablar de eso también un poco más adelante. Entonces, por eso ahí aparece Bereshit bara Elohim, es en el principio creó Dios, y uno puede preguntar, ¿qué fue lo que Dios creó? ¿Verdad? Hacer la pregunta al verbo, ¿y qué creó? ¿Qué fue lo creado? Entonces, et se va a señalar, ese et señala qué fue dónde es el resultado de la acción del verbo. Entonces, et, y luego aparece esta palabra, shamajim. Tiene un elemento más, que es precisamente lo que vamos a ver luego del receso. Dice, Bereshit bara Elohim et a shamajim, pero está shamajim. Y la mayoría de Biblias traducen en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, y luego dice Veet Haaretz, que es la tierra, y la tierra, ¿verdad? Pero noten que dice los cielos y la palabra es shamayim. Por eso algunas Biblias traducen en singular. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Les decía la polémica porque algunos dicen que hay 7 cielos, 3 cielos y bueno, esas polémicas, ¿no? Pero en hebreo básicamente hay que entender que esta palabra es una especie de plural, pero que gramaticalmente también se puede traducir en singular. Y hay varias de estas palabras que tienen esa, vamos a decir, doble posibilidad de singular y de plural. Voy a dejar de compartir aquí un momento para escuchar algunos comentarios y preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta o escribirla ahí en el chat también. Estoy leyendo Ángel, buenos días. Sí, bueno, muchas gracias por el aporte desde la lingüística para la comprensión del sustantivo y el adjetivo. El sustantivo y el adjetivo. Gracias, Ángel. Sí, ¿verdad? Es similar, Ángel, lo que menciona en el chat, ustedes pueden verlo, es la unidad mínima de la morfología se llama morfo, y sí, pues, son similares. Quiero ver, tienen algunas características, algunas partes del hebreo y el español en cuanto a la morfología, la fonología y esas cosas hay similitudes y diferencias. Las similitudes son, voy a decir, mínimas y las diferencias son máximas en algunas de esas cosas. Pero en términos generales, al hablar de formas y sentidos de los idiomas, se comportan de manera muy similar. Claro, cada uno con sus propios trazos, con sus propias características de las raíces y los lexemas. Es decir, siempre tenemos, en español hay lexemas, que es la raíz, y los morfemas o las variaciones, digamos, de las palabras. Igual en hebreo hay una raíz y las variaciones. Las raíces son distintas, ¿no? Por las formas de las letras, pero básicamente esa estructura es similar. José Antonio pregunta, ¿Shamayim lleva artículos? Sí, 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 porque en el texto hebreo dice Bereshit bara Elohim et a Shamayim, a Shamayim. Esa a que suena por ahí o que aparece por ahí es el artículo. Y ese es el tema que vamos a ver ahorita después del receso. Por eso dice, y se repite el artículo en donde dice tierra, porque es Bereshit bara Elohim et a Shamayim, de et a Aretz. Está otra vez esa a Aretz. Y uno lo puede identificar en el resto del pasaje porque luego dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, y luego dice be'et haaretz aita tohu vabou behoshech al pene tehom, y dice Beruach Elohim merajefet a majim vayomer Elohim ye'ior. Bueno, ahí vamos a ir identificando las partes del artículo que aparecen ahí en el texto, ¿verdad? En el texto. Mijer dice de Santiago, puede traducir la palabra hijos de Dios que aparece en Génesis 6. La frase que aparece en Génesis 6 es Bene Elohim, ¿verdad? Que sería los hijos de Dios. No hay mayor, en el tema de traducción no hay mayor conflicto en esa frase. ¿Qué hacemos con esa traducción? ¿Cómo lo entendemos? Esa es, digamos que la dificultad particular, pero que ya no nos, vamos a decir como, no nos, que
no nos corresponde en este curso ponernos a conversar o a discutir quiénes eran esos hijos de Dios. La intención de este curso es que podamos traducir el texto y la traducción del texto solamente es Bene Elohim, que sería los hijos de Dios, ¿verdad? Nada más. Ahora, quiénes eran, a quiénes se referían o algo, esa es materia de un curso de homilética o de un curso bueno, no sé, particularmente son asuntos no homiléticos, quiero decir, hermenéuticos, son asuntos de interpretación hermenéutica en ese punto. Nosotros nos interesa en este curso leer el texto, ¿no? Hacer una buena lectura del texto y luego pues ya viene un segundo momento que tiene que ver con las interpretaciones de ese texto. Shamayim, Shamayim en Génesis 1.1 es cielo, se puede traducir como cielo o cielos. Las dos traducciones son correctas, cielo o cielos. Son expresiones expresiones correctas. José Romero, lo de las hojas de práctica, sí, hay unas hojas de práctica. Vamos a volver a enviar esas hojas de práctica, vamos a ver cuáles son las que ustedes ya tienen. Bueno, yo he leído todos los mensajes que están aquí en el chat. Vamos a escuchar si hay todavía alguna pregunta o comentario. Puede escribirlas en el chat y si no, vamos a tomar el receso en este momento de 5 minutos para estirar las piernas, ir rapidito por un café o algo calientito y luego volvemos. Entonces, 5 minutos y retomamos la clase en un momento. Con permiso, hermanos. Bien, estamos de vuelta para continuar con nuestra segunda parte de la clase de hoy. Estoy chequeando algunas inquietudes. En el tema del software, vamos a ver, a partir de esta es la tercera clase, entonces en la siguiente clase, en estas 3 clases siguientes, vamos al final de la clase a compartir algunas de las aplicaciones y programas que podemos utilizar y conseguir para trabajar con el hebreo. Digamos, tanto como el tema de que el programa haga la traducción, lo que ocurre con los software, algunos software es que presentan el análisis gramatical. Porque las traducciones tienen muchos matices, particularmente como las traducciones como el hebreo y el griego tienen algunos matices que yo diría aún, para no, por lo que se ve en el horizonte de la inteligencia artificial, pero aún las computadoras no logran llenar, completar, tomar en cuenta todas las situaciones que amerita la traducción. Incluso cualquiera de las traducciones, digamos, yo no aconsejo que que vamos a traducir, por ejemplo, queremos traducir un mensaje o un correo electrónico o un artículo o algo y vamos a pasarlo por un software de traducción. Siempre hay que revisar, como los software de Google Translate y otros. Siempre hay que revisar porque las traducciones muchas veces no es exactamente lo que uno se esperaba, ¿no? Hay muchos sinónimos, hay lenguaje figurado y otras situaciones idiomáticas que el software todavía no logra reconocer. Insisto con ese todavía, probablemente en un futuro sí, pero por el momento no es muy confiable. En herramientas de programas y aplicaciones, software, que nos van a auxiliar para hacer la traducción bíblica, que no van a hacer, el programa no va a hacer la traducción bíblica, sino que nos van a ayudar si vamos a considerarlos. Y hay algunas aplicaciones, de hecho yo uso varias aplicaciones, yo uso Android, tengo un teléfono que usa el sistema Android, que muchas de esas aplicaciones son gratuitas. Y los que usan el sistema del iOS de los iPhone o que usan Mac, también hay muchas aplicaciones que se hacen para ambos sistemas, ¿verdad? Para ambos sistemas.
yo no uso Logos, yo uso un programa en la computadora, un programa que se llama Vivalworks. Ese es el que uso. Pero muchos hermanos usan Logos, tienen Logos, y Logos tiene un apartado de idiomas que es muy bueno también, y pueden adquirir esas herramientas los hermanos que usan el Logos. Entonces, vamos a ver estas aplicaciones y esos software que nos van a ayudar. Eso en la pregunta de Jorge que está en el chat. Y también, sí, hay varios. Ángel pregunta acerca de qué nos aconseja para no cometer diccionarios o para el estudio de las palabras. Sí, hay varios léxicos, los vamos a compartir ya en el curso de esta semana, también algunos léxicos para conocer, digamos, el significado de algunas palabras. Hay que advertir con el tema de léxicos que los léxicos presentan las palabras en su forma básica, que no vamos a tener palabras con las flexiones y las derivaciones en el texto. Entonces, nosotros como estudiantes del hebreo tenemos que conocer ¿qué será? Como las, esos agregados como sufijos y prefijos de las palabras, y aprender a buscar también en un léxico. Les voy a mostrar uno, que es bueno, de hecho yo tengo aquí dos en PDF, que se los voy si recuerdo dónde los tengo, vamos a ver, se los voy a mostrar un momentito para que vean. Y ese es el que les voy a enviar. Son dos léxicos. Este es uno, denme un momentito para mostrarles cómo es la forma de estos léxicos. Em, este es uno, este es uno de esos léxicos que les mencionaba. Em, a- este léxico que está hebreo-español. Entonces se dice en orden alefático. Empieza por la alef. Aquí están las palabras. Por ejemplo, esta palabra que es ab, y presenta las acepciones o los significados. El primer significado de la palabra ab es padre, y hay algunos versículos. Y luego aparecen ya las otras variantes de Av, ¿verdad? Y mencionan algunas cosas aquí de las que uno ya tiene que tener algún conocimiento. Por ejemplo, aquí ya dice que tiene sufijos, por ejemplo, ¿verdad? Avi, abijá, aviv, abij o abijib, estos, ¿verdad? Bueno, padre y así. Entonces, esto es lo que les decía. Aquí hay unas expresiones, déjenme esa parte que estoy señalando acá, eh, que son abreviaturas. El constructo es un caso de sustantivos y adjetivos en hebreo que tenemos que estudiar. Entonces, yo voy al diccionario, a este léxico, pero encuentro una palabra en constructo. Entonces, si yo no conozco a qué se refiere el constructo, pues no voy a tener un mayor conocimiento, o puedo hacer una conclusión equivocada. Entonces, por eso es importante conocer el hebreo, eh, y tener los conocimientos básicos del hebreo también para usar de manera adecuada estas herramientas. Aquí habla de los sufijos, el plural y así, ¿verdad? Estos ya son verbos. Por ejemplo, este verbo abad, eh, y aquí hay otro lenguaje, ¿no? Que debemos conocer, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta palabra piel, que no se refiere a nuestra piel, a la piel, sino que es ¿qué será? Como una forma de los verbos en hebreo. Igual aquí arriba vi otra, déjenme ver, es kal. Esos son verbos hebreos. Este es un verbo hebreo que está en kal, y en kal tiene este significado, perder algo. En piel puede ser dar por perdido y así, ¿verdad? Y fil es otra forma del hebreo, ¿verdad? Esos son verbos hebreos. Peal, otro, el jafel, el ofal,
son formas del hebreo. Voy a dejar de compartir aquí. Entonces, sí se tiene que conocer algo de la gramática y de la sintaxis y de cómo se comporta el hebreo para también hacer un buen uso del texto hebreo. Yo he dicho con mucha sinceridad, a personas que me preguntan, hermano, ¿usted me recomienda que compre un interlineal? Me dicen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿y usted ha estudiado hebreo o sabe algo de hebreo? Y cuando me dicen no, entonces les digo, no le va a servir el interlineal. Porque el interlineal, que es un recurso también que trae el hebreo y el español abajo, o que compran, por ejemplo, el diccionario Strongs o otro tipo de... El diccionario Strongs es uno de los más comunes, pero si no se ha estudiado hebreo, en lugar de ser una ayuda, puede ser una piedra de tropiezo. Y es muy lamentable, muy, muy lamentable. Yo estoy siempre escuchando predicaciones, oyendo personas, leyendo, y me he encontrado con cada error y conclusiones equivocadas a partir del mal entendimiento de una palabra hebrea. Desde gente muy encumbrada en los púlpitos hasta personas muy sencillas y gente, ahora que se habla de influencer y cosas así, más ahora que cualquiera hace un su TikTok, ¿verdad? Y un su videíto de una palabra hebrea y como suena bonito, se viraliza y entonces todo lo da por cierto y realmente no. Por eso es importante el que nosotros aprendamos lo del hebreo y luego ya con los conocimientos básicos que estamos adquiriendo, entonces podemos usar de una mejor manera este tipo de herramientas, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es que yo le digo a todas las personas que enseñan y predican que tienen, y aquí sí sería como la obligación, el deber ministerial, eclesiástico y la responsabilidad delante de Dios de aprender los idiomas originales para tener un mejor entendimiento de las escrituras. Sí, bueno, aquí vamos a poner, hay diferentes programas, digamos, los programas que ustedes pueden conseguir para, que son programas que se dice muy completos para las computadoras. Estos son, bueno, algunos también tienen aplicaciones. Pues lo estoy poniendo aquí en el chat, puede ser Logos, hay otro, creo que aquí se escribe, así se escribe, Accordance, y el otro es Bibleworks. El último es el que yo uso. El que regularmente estoy consultando, les voy a mostrar cómo es el ambiente. Aunque este se quedó, digamos, ya no se actualizó porque los desarrolladores pararon. No sé si van a continuar actualizándolo más adelante, pero los desarrolladores ya no continuaron trabajando. Les voy a mostrar cómo se ve este que se llama Bibleworks. Esta es ¿y cuál es la actualización? 10, el Bibleworks 10, ¿verdad? Creo que después hizo una última actualización. Entonces tiene el hebreo, bueno, tiene muchos recursos, ¿verdad? Tiene muchas cosas que uno puede hacer. Yo tengo aquí en la pantalla el hebreo, puedo poner solo hebreo, solo el texto hebreo, y al colocarse sobre las palabras, al colocar el cursor sobre las palabras, hace el análisis gramatical, dice de qué se trata. Otro asunto que a mí me gusta mucho de este es que trae el texto, este se llama el Códice de Leningrado, que son fotografías del manuscrito principal del texto hebreo, que es el Códice de Leningrado. Entonces, ayuda a, bueno, digamos, a comprender algo de lo que está ocurriendo, porque luego aquí aparece la forma del texto, digamos, como el texto de Leningrado, el Códice de Leningrado como ya en una mejor presentación aquí, con los caracteres de la computadora. Y también vienen las versiones en español del versículo que se está trabajando, ¿verdad? Que se está trabajando. Este es Bibleworks. Voy a dejar de compartir. Esa es
un software que aparece, ese es de escritorio. Aparte son las aplicaciones del teléfono que esas, vamos a verlas en la siguiente clase, algunas de esas y las posibilidades que hay de poderlas utilizar. Y es de ponerse también a investigar un poco para saber cuáles pueden ser más útiles. Ahora, si queremos invertir un poco más de plata y comprar algo que también, todos estos valen la pena, pero que tienen más recursos, entonces podemos cotizar logos y esta otra que yo les escribí ahí que se llama Accordance, que son también software muy, muy completos y que se van actualizando con todo lo que va surgiendo, ¿no? Diferentes herramientas, distintas herramientas. Ok, voy a compartir mi pantalla y vamos a regresar a la presentación que estamos teniendo. Nos quedamos en esta última parte del dual, analizando qué es lo que está ocurriendo con el dual. Bueno, luego del tema aquí del dual, hay un pequeño léxico que ustedes pueden observar. La idea es también ir formando léxico, ir recordando el significado de las palabras. Digamos que el objetivo del curso es poder traducir, ¿verdad? Dar los primeros pasos, para ser muy honesto, dar los primeros pasos en la traducción. Entonces, uno de los principales desafíos de la traducción es grabar, memorizar el significado de las palabras. ¿Qué significan las palabras, no? Puedo reconocer las letras, de repente lo podría leer o pronunciar, pero si no sé el significado, tengo un grave problema. También ese es uno de los principales desafíos. El otro desafío es conocer apropiadamente las reglas gramaticales del hebreo, ¿verdad? Básicamente, creo que en ese orden de complejidad y en ese orden de importancia también, estas dos cosas. Primero, conocer el significado de las palabras y luego ya en la dinámica del idioma, qué implica para el significado y la traducción de esas palabras, ¿verdad? Entonces aquí hay un pequeño léxico, están organizados en 3 columnas, la palabra hebrea, la transliteración, es decir, cómo suena esa palabra, y la traducción. Por ejemplo, la primera es aj, que significa hermano. La segunda es im, que significa mamá. Luego es ar, que es montaña. Está lejem, que es pan. Este es nahar, que es arroyo, como un río. Luego Nahar, que es joven. Ner, que es lámpara. Or, que es luz. Am, es pueblo. Eben, piedra, y así, ¿verdad? Cada una de estas palabras. Ok. Eh, Veamos algunas cosas más de las características del hebreo. Hemos dicho algunas situaciones de hebreo. Primero el hebreo es parte de la familia de los idiomas semíticos orientales. Y esos idiomas tienen algunas características que, en general, ¿no? Ahí está el arameo, ahí está el siriaco, ahí está el copto, una parte del copto, ahí está el ugarítico, el elaíta, bueno, el caldeo, creo que he dicho también, ¿verdad? Esos están en esos idiomas semíticos que están emparentados. Eh, Hay que tener en mente la misma estructura del idioma, del hebreo, cómo va cambiando desde el hebreo casi cuneiforme, digamos, el paleo hebreo, hasta el hebreo cuadrado de influencia fenicia que hemos platicado, que son los trazos que nosotros estamos aprendiendo. También tener en mente ese traslado. Esto vamos a platicarlo un poco más adelante, esa etapa de la oralidad al texto, porque el hebreo fue primero un idioma oral y posteriormente fue un idioma escrito. Fue un idioma escrito. Y ese cambio ahí de la oralidad al texto implica también algunas situaciones interesantes. Se escribe y se lee desde la derecha. Y una característica que es la que le vamos a prestar atención en este momento es que el hebreo es un idioma aglutinante.
Al decir aglutinante es que a las palabras se le van a pegar más elementos. Nosotros en español todas las palabras las separamos. Fíjense en Génesis 1:1. ¿Cuántas palabras hay en hebreo? Dice, Bereshit es una palabra, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Be'et, Haaretz. Son 7 palabras. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Be'et, Haaretz. 7 palabras. Pero en español tenemos que traducir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Reina Valera 60 son 10 palabras, 10 palabras. Entonces surgen más palabras. Por lo general, para traducir del hebreo al español, vamos a necesitar más palabras, precisamente porque el hebreo es un idioma aglutinante. Entonces, una palabra hebrea puede significar en español 3 o hasta más palabras en español para traducir una palabra hebrea, ¿verdad? Porque se le pegan algunos elementos. A esos elementos que se le pegan a las palabras llamamos partículas inseparables. Las partículas inseparables, que son adiciones que se hacen a la palabra raíz para darle un nuevo significado. Las podemos encontrar al inicio o al final de una palabra. Esos son los prefijos y los sufijos, ¿verdad? De esa cuenta que una sola palabra hebrea al traducirla puede incluir más de una palabra en español. Entre otras partículas tenemos. Esas son las partículas inseparables. En el sustantivo y en el artículo hay estas partículas. La conjunción y, que se conoce como VAV copulativa, eso lo vamos a ver también en la clase. Las preposiciones, distintas preposiciones, flexiones de número, género, tiempo y otros en el caso de los verbos, las partículas inseparables, ¿verdad? Entonces, vean, esta lámina ya la hemos visto, ¿verdad? Cómo está la palabra raíz y puede tener prefijos, puede tener sufijos, ¿verdad? La palabra raíz, diferentes formas de la palabra raíz. Entonces, observen esta esta palabra hebrea que aparece en Génesis capítulo 1 de Génesis es Ve'aretz, Ve'aretz. Esta palabra, Ve'aretz, ¿verdad? Y la traducción de esta palabra es y la tierra, Ve'aretz y la tierra. Está todo junto en español. Si lo separáramos, ¿verdad? Digamos, la forma correcta del hebreo es Ve'aretz, así todo pegado. Pero en realidad son 3 elementos. Esta primera parte es un elemento, esta segunda es otro elemento y esta es la palabra raíz, ¿verdad? Estos elementos. Y digamos aquí, esta primera parte se traduce como y, esto se traduce como la, esta sería la conjunción, esto es el artículo y este es el sustantivo, perdón. Por eso leemos Ve'aretz y el acento va aquí en la penúltima sílaba, ¿verdad? Ve'aretz y la tierra, en esa expresión. Ok, entonces tenemos prefijos y tenemos la palabra raíz. Estos elementos entonces son partículas inseparables. Nunca los vamos a encontrar separados de las palabras. Esta, por ejemplo, es la VAV, la conjunción y, la y griega, el artículo, ese está funcionando como un artículo, nunca van a estar separados, nunca van a estar solos, siempre van a estar pegados a algo, principalmente a sustantivos o adjetivos, o en algunas preposiciones también pueden aparecer pegados esos elementos. Esas son de las partículas inseparables, ¿no? Y la traducción. Entonces, esta es una palabra hebrea y en español cada una de estas unidades forman también palabras, son palabras, ¿no? Aunque pueden ser muy pequeñas, pero ya son palabras, ¿verdad? En esa parte. Entonces, algunas partículas inseparables, vamos a ver el artículo y la conjunción y, que son precisamente las que aparecen
aquí en esta palabra. Para hablar del artículo, fíjense, el artículo en español tenemos estas 5 palabras en español. Decimos el libro, la pelota, los niños, las flores y también tenemos el neutro que es lo bueno. El niño, la niña, los niños, las niñas, lo bueno, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, ese artículo. Tenemos estas 5 palabras que funcionan como artículos en español. Y yo puse aquí cómo funciona el artículo en inglés, que básicamente el artículo en inglés solo hay uno, ¿verdad? Puede pronunciarse de diferentes formas, da, de, di, dependiendo, pero en la forma de escritura es la misma palabra, digo, the book, que es el libro, ¿verdad? The girl, the child, y así, ¿verdad? Entonces, esta misma escritura, la misma forma en inglés, implica estas 5 palabras, estos 5 significados. Algo parecido al inglés va a ocurrir con el artículo en hebreo. Estas son las formas del artículo en hebreo. Ahora, recuerden que el artículo en hebreo es una partícula inseparable, siempre va a estar pegada a un sustantivo, va a estar pegada a un adjetivo o a alguna otra cosa, pero nunca va a estar solito, nunca va a estar solito el artículo, siempre va a estar pegado a algo. Entonces, es una hey, este es como un dagesh. Aquí seguiría la primera radical de las palabras, eso vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tengo una hey con pata, este es un dagesh en la primera radical. Luego puede ser también la misma hey, solo que con kamets, la misma hey con pata, pero sin el dagesh, o la hey con segol, la hey con segol. Entonces, estas 4 son las formas del artículo. Y cualquiera de estas 4 puede funcionar como el, como la, como los, como las. Incluso en español a veces se necesita ese lo en español. Entonces, cualquiera de estas puede funcionar de esa forma. Entonces, el elemento que nos va a servir para reconocer al artículo va a ser la hey, la hey. Y también tenemos que fijarnos en la vocalización del artículo, es pata, kamets o segol. Hay otros elementos que también usan la hey, que no es artículo, pero la vocalización es diferente. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar cuándo es artículo y cuándo no es artículo, cuando la hey está al principio de las palabras. Incluso va a ser un prefijo, ¿no? Como voy a regresar aquí una lámina, pero una más, por aquí. Lo que estamos viendo, este es el artículo. Y aquí es un prefijo porque está al inicio, pero en realidad no es el primer prefijo, digamos, sino que es el prefijo que quedó en medio como un infijo. Es lo que está ocurriendo ahí en esta palabra Beaaretz. Esta palabra Beaaretz quedó ahí como un infijo. Entonces, ahora sí voy a avanzar. Pero siempre va a ser la hey con estas vocalizaciones. Por ejemplo, aquí dice a sus, ¿verdad? Aquí dice él, vimos que sus es caballo, ¿verdad? A sus, el caballo, a susá, aquí es la yegua, a susá, a susim, siempre el artículo, los caballos, a susot, las yeguas. Entonces, la misma forma se está comportando como el, la, los, las. Asus, asusá, asusim, asusot. En este ejemplo con ese sustantivo. Aquí hay otras palabras, por ejemplo, ayom. Esta palabra, la palabra que está aquí en negro, yom, significa día. Eso es lo que significa. Ayom se puede traducir como el día, Ayom Adonai, ¿verdad? El día del Señor. Ayom Adonai, mencionan algunos profetas, ¿verdad? El día del Señor. Esta forma Ayom
también se usa para traducir hoy, dependiendo de los contextos, ¿verdad? Ayom de Bar Adonai, ¿verdad? Hoy el Señor habla, hoy el Señor dice, algo así, ¿verdad? Ayom puede ser el día y puede ser hoy, ¿verdad? El contexto va a decir cuál forma nos conviene más traducir, ¿verdad? Ayom. Luego está akol, la palabra kol, lo que está aquí en negro, significa voz, puede ser sonido, la voz, así como mi voz o el sonido del viento, que sería, literalmente sería como la voz del viento, la voz de una guitarra o el sonido de una guitarra, igual, ¿verdad? Akol Adonai, la voz del Señor. Akadosh, ¿verdad? El santo, Akadosh Israel, y mencionan algunos profetas, el santo de Israel. Noten la presencia siempre del artículo, ¿verdad? Pegado, en este caso a sustantivos, siempre pegado a los sustantivos. Hay un asunto que se debe considerar. Hay ocasiones donde hay sustantivos o algunos adjetivos también que no tienen artículo, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta palabra col se puede traducir como voz, puede ser sonido también, pero también se puede traducir como una voz. La norma dice que la ausencia de artículo definido o determinado, como también se dice, autoriza la inferencia. Inferir es, aquí en hebreo vamos a decir que inferir es suponer que ahí hay un elemento que no está escrito y lo podemos agregar. Podemos agregar. Por eso la ausencia de artículo definido autoriza la inferencia de artículo indefinido. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Una, unos, unas, unos, ¿verdad? Entonces, esta palabra col la podría traducir como voz, la podría traducir como una voz. ¿Cómo saber si lo debo inferir o no? Bueno, el contexto nos lo dirá, nos lo dirá. Cuando estamos haciendo traducciones, yo a los estudiantes siempre sugiero que todos los elementos que estamos infiriendo los coloquemos entre paréntesis para señalar que es algo que no está en el texto y que nosotros lo estamos agregando para darle un mejor sentido al texto, pero no nos estamos sacando cartas ahí de la manga o inventándonos cosas, sino que estamos infiriendo cosas que la misma gramática del hebreo nos permite inferir. Este es un elemento y vamos a ver que hay otros elementos que podríamos inferir ya cuando estemos en la práctica de la traducción. Ok, eso fue el artículo y ahora hablemos de otro elemento que se pega a las palabras, que es la vav copulativa, se llama, la vav copulativa, que es la conjunción y, como en Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y ese y es esta vav que vimos que está en Be'aretz, ¿verdad? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿verdad? Ese ve que aparece en Génesis, en Aretz, Be'aretz es y la tierra. Ese y, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese y es esta vav. Luego dice, y el espíritu, no, y la tierra estaba desordenada y vacía, es otra vez y, ¿verdad? Desordenada y vacía. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y las tinieblas sobre la faz del abismo, algo así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todos esos y que yo estuve marcando en esos versículos, es este tema, la vav copulativa. Siempre va a ser una vav, por eso se llama vav copulativa, una letra vav, y puede tener diferente vocalización, con todas estas vocalizaciones. Y es un prefijo, es decir, va a estar siempre al inicio. Y la vav copulativa siempre va a ser el primer prefijo, es decir, el prefijo por excelencia, ¿no? Nunca va a estar en situación de infijo. Quiero ver, no, nunca va a estar en situación de infijo la vav. El artículo vimos que sí podría quedar en una situación de infijo, pero la vav no, siempre será un prefijo, siempre va a ser un prefijo, ¿verdad? Ese es el texto que les estaba diciendo, todas las veces que aparece en Génesis 1, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿verdad? Aquí hay
esta Bab, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Esa Bab, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, ve haaretz, הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, va yomer Elohim Yehior Vayior. Vayior. Entonces, en estas frases aquí, ¿cuántas hay? Vamos a ver, son 7 veces en 3 versículos que aparece la Bab. Es un tema muy, muy recurrente. En el tema del verbo, la Bab también adquiere otras connotaciones que vamos a platicar cuando lleguemos a ese tema. Hay una partícula también que se conoce como la partícula de procedencia. En realidad, esta es una partícula inseparable también, es decir, se pega a las palabras, aunque esta tiene una forma que también es palabra individual, es decir, se conoce como la partícula min, así se lee, por lo menos en esta forma, y la traducción es de o desde. Digamos, estas 4 formas se deben traducir como de procedencia, ¿no? Vengo de mi pueblo, de la capital, o desde mi pueblo o desde la capital. Ese es el sentido de esta partícula min. Es una palabra individual, como palabra individual, y cuando aparece en estas formas es cuando está pegada a algunas palabras. Puede ser me o puede ser mi. Por ahí vamos a verlo en algunas prácticas de lectura, estas partículas inseparables. Por ejemplo, aquí en el Salmo 103, el verso 12 dice mi marav, ¿verdad? Mi marav. Y aquí está este mi, que es ese, ¿qué sería? Ese inicio, ¿no? Mi shamen, en el Salmo 104, mi shamen, y luego aquí en el 104 también, pero noten que aquí está la forma cuando está pegada a la palabra, este mi, y este min es la forma cuando está separada de la palabra, está unida por esta, este es el makef que vimos creo que en la clase anterior, y aquí forma una palabra independiente, ¿no? Pero el significado va a ser el mismo. Ok, veamos, vamos este tema lo vamos a, ¿qué será? Como a continuar viendo en la clase siguiente. En la clase siguiente, que vamos a tocar algunos temas adicionales y vamos a hacer ya una práctica de traducción con algunos ejercicios acá desde el adjetivo. Hemos dicho que el adjetivo son palabras que describen. Aquí hay un listado de ¿cuántos adjetivos son? Son 20 adjetivos. Recuerden que el adjetivo también se comporta como el sustantivo, es decir, tiene un masculino singular, femenino singular, masculino plural y femenino plural. También tiene el adjetivo. Vamos a leerlos desde aquí de la derecha. El adjetivo tov, así se lee tov, ese es el significado, que es bueno. Todos son adjetivos, ¿verdad? Jajam, así se lee, que es sabio. Yafé, que es bello, agradable, puede ser bonito. Yafé. Gadol, que es grande. Gadol, grande. Aquí puede ser literal o puede ser grandeza. Por ejemplo, el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, Cohen es sacerdote y Cohen Gadol es en realidad en las Biblias, en la mayoría de Biblias en español,
se traduce como sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Literalmente sería el sacerdote grande o el gran sacerdote, pero no es físicamente que era un sacerdote de 2 metros, 300 libras, no, sino a la grandeza, a eso se refiere, pero se utiliza la palabra Gadol, Kohen Gadol, a la preeminencia, ¿verdad? La traducción literal sería el sacerdote grande o el gran sacerdote, pero se refiere al sacerdote principal, el Kohen Gadol. Luego está Kadosh, que es santo. Kadosh es santo. Katán es pequeño. Este es Evil, que significa necio y puede ser impío también. Evil, así debemos leerlo. Este es Gaboah, que es arrogante, orgulloso, puede ser en algunos casos petulante, ¿verdad? Pero también se refiere a altura, una montaña alta, ¿verdad? Gaboah, ¿verdad? De altura literal, pero también de altivo, un Ish Gaboah. Ish es hombre, ¿verdad? Ish Gaboah es un hombre alto, es decir, 2 metros, pero también puede ser Ish Gaboah, ¿verdad? Un hombre orgulloso, un hombre arrogante. Saj es el siguiente, que es puro. Saj es el adjetivo puro. Hanun es misericordioso. Este regularmente se utiliza para el Señor. Adonai Hanun, el Señor es misericordioso, ¿verdad? Adonai Hanun. Yashar es justo o recto. Eso también tiene la implicación literal, ¿no? Una línea, vamos a hacer un trazo, Yashar, recto, pero también una pared, ¿verdad? Un muro recto. En los profetas se utiliza la imagen de la plomada, utiliza un profeta que el Señor les pasó como una especie de auditoría al pueblo de Israel y usa la imagen de la plomada de albañil y la pared no estaba yashar, no estaba recta, ¿verdad? Pero también se refiere a la característica moral de las personas, como justicia, ¿no? Integridad, rectitud, es yashar. Luego está Mar, ¿recuerdan de Noemí cuando regresó en el libro de Ruth? Cuando regresó de Moab, pide que ya no le llamen Noemí, porque la palabra Noemí significaba como la que está alegre, la que está contenta, pero ahora pide que le llamen Mara, que sería amarga, ¿verdad? Noten, todos esos están en masculino singular. Y luego ella dice, no me llamen Mar, ¿verdad? O no me llamen Noemí, pero no dice, díganme Mar, sino es la forma femenino singular, Mara, llámenme Mara, ¿verdad? Soy una mujer amargada, llena de amargura, de tristeza. Mara es amargura inicialmente con todo lo que implica, ¿verdad? Luego está Matok, que es dulce, la palabra Matok significa dulce. Y el siguiente adjetivo es el adjetivo as, que es fuerte. El adjetivo as, que es fuerte. El adjetivo atzel es perezoso. Atzel, perezoso. El adjetivo tzedek, que es justo. Este es justo de justicia. También es un sinónimo, digamos, de yashar, en cierta forma, ¿no? Tzedek, esta justicia. Cuando se habla normalmente de justicia y esas cosas, hay 2 palabras en hebreo. Hay una que no aparece aquí, que se llama mishpat, y esta que es tzedek, que se refiere al justo, a la justicia también. Tzedaká es justicia en hebreo, ¿verdad? Hay un profeta que dice, y el nombre de la ciudad al terminar, creo que es Jeremías, dice al final, el nombre de la ciudad será Adonai Tzidkenu, ¿verdad? Adonai Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia, y es de esta raíz, Tzedek. Luego está el sustantivo Ra, que es malo, Ra es malo. Dal es el adjetivo, quiero decir, perdón, no es sustantivo, sino adjetivo. Ra es malo. Luego, Dal es inteligente. Umlal es débil y en algunos contextos puede ser como enfermo o incapaz. Puede ser umlal, algunos sinónimos. Umlal y kabed, que es rico.
abundado, lleno podría ser kabed, ¿verdad? Kabed, este adjetivo de lleno, de rico o abundado. Dependiendo del contexto, puede ir cambiando la forma del adjetivo. Ok, veamos algunas frasecitas ya usando el adjetivo. Se comporta como el sustantivo, usa los mismos sufijos de género y número. Fíjense esta frase, dice ish tov, ish tov. Tov es bueno, entonces aquí dice hombre bueno, ¿verdad? Eso es lo que dice literalmente, hombre bueno. Entonces abajo vamos a poner la traducción. Hombre bueno, incluso podríamos traducir como no hay artículos, un hombre bueno. Ishtov, un hombre bueno. Ahora veamos la forma femenina. Isha es mujer y el adjetivo tová. Isha tová, mujer buena, una mujer buena. Isha tová. Ishtov, Isha tová. Ahora, la palabra ish en hebreo no es, vamos a decir, regular, no es un sustantivo regular, porque la siguiente palabra es anashim, que significa hombres, es el plural. Anashim es el plural de ish. Entonces, anashim tovim, hombres buenos, o puedo leer unos buenos hombres o unos hombres buenos. En el de aquí arriba, Ishtov también se podría traducir un buen hombre, ¿verdad? Un buen hombre. Ishtov, un buen hombre, o solo buen hombre. La última frase es Nashim, que es la forma de traducir mujeres. Nashim Tovot, buenas. Nashim Tovot, mujeres buenas. Mujeres buenas, unas buenas mujeres. Entonces tengo Ish, Ishtov, Isha Tová, Anashim Tovim, Nashim Tovot, ¿verdad? Las frases en hebreo, hombre bueno, un hombre bueno, una mujer buena, o un buen hombre, o una buena mujer, o mujer buena, puede ser literal. Y ahí en español ya podemos ir cambiando, porque hay una cosa en la sintaxis del español, primero aparece el sustantivo, en hebreo eso no siempre es así, por lo regular así es, pero no siempre, pero en español lo usual en español es que primero aparezca el sustantivo y después aparece el adjetivo, así como tenemos estos ejemplos aquí, Ishtov, Anashim Tobim o Isha Tová, Nashim Tobot, en el tema de ahí de la relación de sustantivo y adjetivo. Muy bien, entonces voy a ver, déjenme ver si tenemos algunas preguntas bueno, en el chat. Estoy revisando aquí. No tenemos todavía algunas, lo de algunas preguntas. Bueno, sí, ok. Miren, en el programa, al final del programa, los que están preguntando acerca de algunos libros, hay una bibliografía básica. Entonces, ustedes pueden, algunos de estos libros, por ejemplo, en esta parte donde estamos ahorita, yo estoy siguiendo un texto, les voy a poner aquí el nombre del autor, Thomas O, creo que así se escribe, Lamdim. Gramática del hebreo. La gramática del hebreo de Thomas Lamdim, ese estoy siguiendo, pero hay varios textos. Entonces ahí en la descripción de la bibliografía ahí pueden consultar. Vamos a ver. Miguel pregunta, fíjese, Miguel, para los hermanos, Miguel pregunta de la palabra Selah, que aparece en los Salmos y en algunos eh, profetas, creo que aparece también. La palabra Selah realmente no se sabe, para decirlo con certeza,
y con honestidad no se sabe aún qué puede significar la palabra Selah. Algunos han sugerido que pudiera ser, ¿verdad? Que la palabra signifique esto o que signifique lo otro. Y como aparece en los salmos, algunos creen que pudiera tratarse de una instrucción de índole musical, como aquí vamos a parar, otros dicen que es un énfasis o diferentes opiniones, porque no se tiene certeza aún de qué pueda significar la palabra. Es decir, para decirlo con honestidad, no se sabe con seguridad qué puede significar. ¿Qué puede significar? Miren, hay otra, déjenme compartir aquí, quiero ver. Eh, Hay una página web, voy a poner en el chat también, voy a poner la, la dirección de una página web que ustedes pueden, hay varias páginas web, pero esta pueden ustedes consultar, quiero mostrárselas. ¿Dónde está? ¿Es esta? Un momentito, aquí ustedes la pueden ver. Yo estoy en esta página web que he compartido ahí el chat. Esta es una página de las sociedades bíblicas, como ustedes ven. Tiene varias opciones. Aquí a la derecha pueden poner, por ejemplo, en español. Y lo que hace en la columna central es, tienen que verificar que aquí en el panel de las pestañas arriba diga texto. Hay diferentes opciones. Ustedes aquí pueden ingresar a investigar. Pero básicamente aquí en el texto pone de manera paralela el texto hebreo y la versión Reina Valera 60. Esa es la versión que aparece aquí. Entonces, vamos a ir a los salmos. Fíjense, por lo que decía, aquí están los salmos. Creo que en el capítulo 4 hay algunas de esas palabras. Y por aquí aparece. Esta es la palabra, Selah, ¿verdad? Pero aquí, bueno, este es un diccionario también que no está totalmente terminado, ¿verdad? Entonces, no hay análisis de la palabra, aún no hay un análisis. Vamos a ver si aparece antes. En los capítulos anteriores, creo que no aparece esta palabra. Aquí hay una, ¿verdad? Pero no tiene todavía no tiene alguna, vamos a decir, como alguna descripción o algo. Vamos a revisar. Déjenme poner aquí, voy a dejar de compartir esta parte para compartir el otro software. Em, Estamos en el Salmo, vamos a ver, Salmo 3, vimos algunas, ¿verdad? Algunas de esas, quiero ver esta palabra. Realmente aquí dan una como traducción, ¿verdad? Exaltar, levantar, como alzar la voz o poner algún tipo de énfasis, a eso se refiere este diccionario. Pero hay otros que lo ponen como silencio o una pausa o una cosa así, porque esas han sido las consideraciones tradicionales que se han hecho de la palabra Selah, de la que todavía no se tiene certeza de lo que pueda significar, ¿verdad? En ese sentido hay que seguir investigando. ¿Ok? Vamos a detenernos acá con la esperanza de volvernos a ver en la clase siguiente. Hay un anuncio importante que no debo olvidar. Eh, el próximo sábado, el próximo sábado van a tener, únicamente en los dos horarios, van a tener clase de griego. Yo tengo un asunto y no voy a poder estar con ustedes el próximo sábado. Entonces, el próximo sábado, que es sábado 22 de abril, van a tener únicamente griego. Es decir, en la primera hora, en este horario que estamos terminando ahorita, van a tener la cuarta clase de griego y en la segunda hora la quinta clase de griego. Es decir, toda la mañana van a estar con griego. Y el siguiente sábado, que es el sábado 29, ¿verdad? El sábado 29 de abril,
vamos a tener hebreo. Es decir, ese sábado 29 no habrá clase de griego, sino únicamente van a estar conmigo los dos horarios para reponer la clase del próximo sábado. Así que nos vamos a ver hasta dentro de 15 días. Vamos a estar en comunicación a través del campus bíblico y de los coordinadores con los materiales y las dudas que tienen. Voy a agregar mi correo electrónico donde me pueden escribir. Denme un momentito donde pueden. Vamos a ver ustedes. Me pueden escribir directamente. Este es mi correo electrónico. Y si quieren escribirme, al agregarme en su WhatsApp, este será también mi número de teléfono. Los primeros 3 números es el código de país. Entonces ahí pueden agregarme y si quieren hacer una pregunta directamente o algún comentario directamente, está mi correo electrónico y mi número de teléfono para que puedan escribir también en el WhatsApp, ¿verdad? Así que un abrazo para cada uno y que estén bien y que con ayuda del Señor nos vamos a ver entonces hasta el sábado 29. Saludos mis hermanos. Feliz día.